3 semanas. 3 largas semanas intentando mantener solo un rancho que necesitaba al menos 3 hombres para funcionar. Wade Thompson dejó caer otro balde de agua junto al abrevadero mientras sentía cómo sus hombros protestaban con cada movimiento. Sus manos estaban destrozadas, llenas de ampollas que se abrían cada mañana cuando agarraba las riendas o el rastrillo. Pero no había alternativa. El último cuidador de caballos había sido un completo desastre. Un borracho llamado Pete que casi quema el establo entero cuando se quedó dormido fumando entre las pacas de heno. Wade lo había echado sin contemplaciones. Desde entonces, había puesto un anuncio en el salón del pueblo, en la tienda general, hasta en la puerta de la iglesia. Nadie respondió. Nadie quería trabajar para Wade Thompson. Demasiado duro, decían en los corredores. ¡Paga poco!, murmuraban en las cantinas. Ese hombre es una roca. Imposible complacerlo, susurraban las mujeres mientras compraban provisiones en la tienda. Quizás tenían razón. Wade no era un hombre fácil. Había aprendido a no serlo. La vida en la frontera no perdonaba a los blandos, a los confiados, a los soñadores. Su padre se lo había enseñado con disciplina férrea, y la vida se lo había confirmado con traiciones, robos y promesas rotas. Ahora tenía 20 caballos inquietos, un establo que se caía a pedazos y ninguna ayuda a la vista. El sol estaba en su punto más brutal cuando Wade escuchó algo inusual. Silencio absoluto. Los caballos, que normalmente relinchaban y pateaban a esta hora del día, se habían callado de repente. Wade dejó caer el balde y caminó rápidamente hacia el cercado frontal. Sus botas levantaban nubes de polvo con cada paso apresurado. Y entonces la vio. Una mujer caminaba por el camino principal hacia su rancho. No montaba caballo. No venía en carreta ni en diligencia. Solo caminaba bajo el sol despiadado como si el calor intenso no existiera para ella. Wade se detuvo, entrecerrando los ojos contra el resplandor. Había algo diferente en su manera de moverse. Ligera, silenciosa, como si sus pies apenas tocaran la tierra polvorienta. Cuando estuvo más cerca, Wade sintió que su mandíbula se tensaba involuntariamente. Era Apache. Lo supo por todo. La forma en que llevaba el cabello negro largo y suelto sobre los hombros, atado solo con una tira de cuero trenzado. Los pantalones de gamuza remendados con cuidado meticuloso. La camisa de algodón desteñida que alguna vez pudo ser blanca. Las botas gastadas que contaban historias de kilómetros interminables recorridos. Pero más que nada, lo supo por sus ojos. Esos ojos oscuros como la noche que lo miraban sin pedir permiso, sin disculparse por existir, sin bajar la mirada. Y oye, si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, dale like y suscríbete al canal. Y por favor, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Saber que estás ahí nos llena de motivación para seguir trayéndote historias increíbles como esta. La mujer se detuvo a unos metros de él. No demasiado cerca como para parecer agresiva, pero tampoco lo suficientemente lejos como para mostrar miedo. ¿Usted es Wade Thompson?, preguntó. Su español era perfecto, fluido, con un acento que Wade no podía ubicar exactamente, pero que sonaba natural. ¿Quién lo pregunta?, respondió él, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura defensiva. Me llamo Saba. Vengo por el trabajo. Wade casi se ríe en voz alta. Casi. Pero algo en la expresión de ella lo detuvo en seco. No había súplica en su rostro. No había desesperación ni humillación. Solo una declaración simple y directa, como quien anuncia que va a llover o que el sol va a salir. No estoy contratando mujeres, dijo Wade, y las palabras salieron más ásperas de lo que había pretendido. No preguntó por mujeres en su anuncio, respondió Saba sin perder el ritmo. Preguntó por alguien que supiera de caballos. Yo sé de caballos. ¿Ah?
¿Sí? Wade la miró de arriba abajo con profundo escepticismo. ¿Y dónde aprendiste exactamente? ¿En algún rancho donde limpiabas establos y traías agua? Saba sostuvo su mirada sin pestañear siquiera. Había fuego en esos ojos, pero controlado, como brasas que arden intensamente sin producir llama visible. Aprendí con mi pueblo, dijo con voz firme. Los apache montamos antes de aprender a caminar. Entrenamos caballos salvajes sin romper su espíritu. Los entendemos porque vivimos con ellos, no simplemente sobre ellos. Wade escupió a un lado, no por desprecio hacia ella, sino porque no sabía qué más hacer en ese momento. Esta mujer lo estaba desarmando con cada palabra que pronunciaba, y eso lo irritaba profundamente. Mis caballos no necesitan cantos ni rituales místicos, dijo con dureza. Necesitan comida, agua y que alguien limpie sus establos. Eso es todo lo que importa. Sus caballos necesitan más que eso, dijo Saba, y ahora dio un paso adelante con confianza. ¿Ve esos 3 del corral este? El negro, el gris y el castaño con la mancha blanca en la frente. Están peleando por establecer jerarquía. El negro es el líder natural, pero usted lo ha estado separando de los otros. Eso los pone nerviosos a todos. Por eso pelean constantemente. Wade sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía razón, exactamente en el blanco. Había separado a Diablo, el semental negro, porque había mordido a 2 caballos la semana pasada. Pero desde entonces, los otros habían estado cada vez más agitados, peleándose entre ellos, golpeando las vallas. Podría ser simple suerte, murmuró Wade, aunque sabía que no lo era. No es suerte, dijo Saba con tranquilidad absoluta. Es conocimiento, observación, comprensión, y usted lo necesita desesperadamente. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Wade podía sentir el peso de la decisión aplastándolo como una piedra enorme. Si contrataba a esta mujer, el pueblo entero lo juzgaría. Los otros rancheros se burlarían en su cara. Perdería respeto, clientes, tal vez hasta amigos que tenía desde hace años. Pero sus manos seguían sangrando cada noche. Sus caballos seguían inquietos y difíciles. Y esta extraña mujer apache le estaba ofreciendo algo que nadie más en todo el territorio tenía. Verdadera comprensión, conocimiento real. Un día, dijo finalmente Wade, y su voz sonó más cansada de lo que quería admitir. Te doy exactamente un día. Si para mañana a esta hora no veo resultados reales y tangibles, te vas de aquí sin recibir un solo centavo. ¿Entendido? Saba asintió una sola vez con la cabeza. Entendido perfectamente. El establo grande está allá, señaló Wade, hacia un edificio de madera desgastada con el techo medio hundido. En el último compartimento del fondo está Trueno. Es un Mustang salvaje que compré hace 2 meses a un comerciante. Nadie ha podido montarlo todavía, ni siquiera acercarse sin que intente morder o patear. Si puedes hacer algo con él, cualquier cosa, aunque sea tocarlo, tal vez tengamos algo de qué hablar después. Saba ya estaba caminando antes de que Wade terminara completamente la frase. No corrió. No dudó ni un segundo. Simplemente caminó con esa misma gracia silenciosa y natural hacia el establo, como si llevara toda la vida yendo exactamente hacia ese lugar. Wade la observó desaparecer en la sombra fresca del edificio. Se quitó el sombrero sucio, se pasó una mano por el cabello empapado en sudor salado y miró hacia el cielo completamente despejado, sin una sola nube. Dios santo, murmuró para sí mismo. ¿Qué acabo de hacer? El viento sopló una vez más desde el oeste, trayendo consigo el olor fresco a salvia silvestre y algo más. Algo que olía a cambio inevitable. Una posibilidad inesperada. A problemas seguros.
probablemente a las 3 cosas al mismo tiempo. Wade no pudo evitarlo. Después de darle la espalda a Saba y fingir que volvía a sus tareas habituales, sus pies lo traicionaron. En lugar de caminar hacia el pozo como había planeado, se encontró siguiéndola a distancia, manteniéndose en las sombras como un espía en su propio rancho. Se sentía ridículo. Un hombre de 40 años espiando a una mujer que acababa de conocer. Pero algo en su interior necesitaba ver qué haría ella. Necesitaba confirmar que estaba cometiendo un error monumental, que en cualquier momento Saba saldría corriendo del establo cuando Trueno intentara morderle la cara. Entonces, podría decirse a sí mismo que había tenido razón todo el tiempo. Se acercó al lateral del establo, donde había una grieta grande entre las tablas de madera. Desde ahí podía ver el interior sin ser visto. El olor familiar a heno, estiércol y cuero lo golpeó inmediatamente. 20 años trabajando con caballos y ese olor nunca dejaba de traerle recuerdos de su padre, de días más simples. Saba estaba de pie frente al último compartimento. Trueno estaba adentro, y Wade podía verlo desde su posición. El Mustang era magnífico. Todo músculo y furia contenida, con un pelaje castaño oscuro que brillaba incluso en la penumbra del establo. Pero era completamente salvaje, indomable, peligroso. Pete había intentado acercarse una vez. Trueno le había destrozado la camisa y casi le arranca un dedo. Desde entonces, Wade mismo le llevaba comida, arrojándola por encima de la puerta del compartimento y huyendo antes de que el caballo atacara. Pero Saba no estaba huyendo. Estaba completamente quieta. No había abierto la puerta del compartimento. No había extendido la mano. No había hecho ningún movimiento brusco. Simplemente estaba ahí, de pie, observando al caballo con una intensidad que Wade podía sentir incluso desde su escondite. Trueno relinchó fuerte, un sonido agresivo que normalmente precedía a una carga violenta. Golpeó el suelo con sus cascos delanteros, levantando polvo. Sus ojos estaban inyectados en algo que parecía pura rabia. Pero Saba no se movió ni un centímetro. En cambio, hizo algo que Wade nunca había visto antes. Comenzó a respirar, lento, profundo, tan audible que incluso Wade podía escucharla desde afuera. No eran respiraciones normales, eran rítmicas, deliberadas, como un tambor lento y constante. Trueno resopló de nuevo, pero esta vez con menos agresividad. Sus orejas, que habían estado pegadas hacia atrás en señal de ataque, comenzaron a moverse ligeramente hacia adelante. Curiosidad. Saba dio un paso lateral. No hacia el caballo, sino paralelo a él. Luego otro paso. Y otro. ¿Estaba caminando en círculo? Wade frunció el ceño, confundido. No tenía sentido. ¿Qué estaba haciendo? Pero Trueno la seguía con la mirada. Sus músculos aún estaban tensos, listos para atacar en cualquier momento, pero ya no golpeaba el suelo. Ya no relinchaba con furia. Solo observaba. Saba completó el círculo y se detuvo. Luego, para absoluto horror de Wade, se sentó en el suelo. Simplemente se sentó, cruzó las piernas y cerró los ojos. «Está completamente loca», murmuró Wade para sí mismo. «Va a terminar muerta». Pero los minutos pasaron. 5, 10, 15. Y no pasó nada. Trueno caminaba inquieto dentro de su compartimento. Resoplaba ocasionalmente, pero no atacaba. Era como si la presencia inmóvil de Saba lo hubiera... ¿confundido? ¿Calmado? Wade no lo sabía. Solo sabía que esto era lo más extraño que había visto en toda su vida. Después de lo que pareció una eternidad, Saba abrió los ojos lentamente. Se puso de pie con la misma gracia silenciosa con la que había llegado. Dio un paso hacia la puerta del compartimento. Trueno retrocedió inmediatamente, mostrando los dientes. Saba se detuvo. No retrocedió. No avanzó.
Solo esperó. Luego extendió su mano lentamente, sin tocar la puerta aún. La mantuvo ahí, inmóvil, con la palma hacia arriba. Un gesto que no pedía nada, solo ofrecía presencia. «Hoy no te tocaré», dijo Saba en voz baja, pero Wade pudo escucharla perfectamente. «Hoy solo quería que supieras que no todos los humanos vienen a lastimarte. Algunos solo vienen a entender». Trueno resopló, pero esta vez sonó diferente. No era amenaza, era reconocimiento. Saba bajó la mano lentamente, le dio la espalda al caballo, algo que Wade consideraba una locura absoluta, y caminó hacia la salida del establo. Cuando pasó junto a los otros compartimentos, cada caballo asomó la cabeza para mirarla. No con miedo, con curiosidad. Wade apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una pila de madera cuando Saba salió del establo. El sol de la tarde la iluminó como si fuera parte de un cuadro antiguo. Se detuvo, respiró profundo el aire caliente, y luego caminó directamente hacia donde Wade estaba escondido. «Sé que está ahí», dijo sin siquiera mirarlo. «No es bueno espiar, señor Thompson». Wade salió de su escondite, sintiéndose como un niño atrapado robando dulces. ¡Es mi rancho! ¡Puedo estar donde quiera! «Por supuesto», respondió Saba con algo que podría haber sido diversión en sus ojos. «¿Vio lo suficiente?» «No hiciste nada», dijo Wade bruscamente. «Solo te sentaste ahí como una estatua. Eso no es cuidar caballos». «Hice exactamente lo que necesitaba hacerse», respondió Saba con calma absoluta. «Trueno no necesita ser domado hoy, necesita saber que puede confiar. La confianza no se construye en un día, señor Thompson, se construye en muchos días pequeños, con muchas acciones pequeñas». Wade quería discutir, quería decirle que estaba equivocada, que los caballos necesitaban mano firme y disciplina, no filosofías y respiraciones extrañas. Pero las palabras no salieron, porque en el fondo, en algún lugar profundo que no quería admitir, sabía que ella tenía razón. «Mañana vendré más temprano», dijo Saba, interrumpiendo sus pensamientos. «Antes del amanecer. Los caballos están más tranquilos en esa hora. ¿Tiene algún problema con eso?» Wade sacudió la cabeza lentamente. Haz lo que creas necesario. Pero si en una semana no veo resultados reales... ¡Los verá!, interrumpió Saba con una certeza inquebrantable. «Confía en mí, aunque sea solo un poco». Y con eso dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo. No pidió comida, no pidió agua, no pidió un lugar donde dormir. Simplemente se fue, dejando a Wade solo con sus pensamientos confusos y un sentimiento extraño en el pecho. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Wade no durmió bien esa noche. Se revolvió en su cama estrecha, escuchando el viento que soplaba cada vez más fuerte contra las paredes de madera de su pequeña casa. Algo en el aire se sentía diferente. Pesado. Eléctrico. Como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración antes de desatar su furia. Se levantó antes del amanecer, como siempre, y se preparó un café amargo que le quemó la garganta. A través de la ventana de la cocina podía ver el cielo todavía oscuro, pero había algo extraño en él. Las estrellas habían desaparecido. Nubes negras y densas se acumulaban en el horizonte como un ejército invasor. Tormenta. Una grande. Wade maldijo en voz baja. Las tormentas siempre ponían nerviosos a los caballos, especialmente a los más jóvenes, y con trueno en el establo podría ser un desastre completo. El Mustang salvaje podría lastimarse a sí mismo golpeando las paredes, o peor, podría romper la puerta y escapar. Estaba poniéndose las botas cuando escuchó pasos ligeros en el porche. Antes de que pudiera moverse, alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves pero firmes. Wade abrió la puerta y ahí estaba Saba. Vestía la misma ropa del día anterior, pero ahora llevaba un zarape de lana sobre los hombros.
Su cabello estaba trenzado hacia atrás, apartado de su rostro, y en sus ojos había algo que Wade no había visto antes: preocupación. Viene tormenta, dijo ella sin preámbulo. Grande. Puedo sentirla en los huesos. Los caballos van a entrar en pánico. Lo sé, respondió Wade, agarrando su sombrero. Estaba a punto de ir al establo. Necesitamos prepararnos rápido, dijo Saba, y ya estaba caminando hacia el establo antes de que Wade pudiera responder. Muy rápido. Trabajaron juntos en un silencio eficiente que sorprendió a Wade. Saba parecía saber exactamente qué hacer sin que él le dijera nada. Aseguró las puertas sueltas, movió las pacas de heno lejos de las aberturas donde la lluvia podría mojarlas, verificó que cada compartimento estuviera bien cerrado. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin desperdicio de energía. Wade se encontró siguiendo su ritmo, trabajando más rápido de lo que había trabajado en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en esta tarea imposible. El primer trueno rugió cuando terminaban de asegurar el último compartimento. Fue tan fuerte que sacudió las paredes del establo. Inmediatamente, los caballos comenzaron a relinchar con pánico. Algunos golpeaban sus puertas, otros corrían en círculos dentro de sus espacios reducidos. Y entonces comenzó la lluvia. No fue una lluvia normal. Fue como si alguien hubiera volcado un océano entero sobre el rancho. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que ahogaba todo lo demás. El viento aullaba como un animal herido, arrancando tablas sueltas y lanzándolas por el aire. Los caballos del corral exterior, gritó Wade sobre el ruido. Tenemos que meterlos. Saba asintió y corrió hacia la puerta del establo. Wade la siguió, y juntos salieron a la tormenta. La lluvia los golpeó como 1000 agujas heladas. El viento casi los derriba. El barro se formó instantáneamente bajo sus pies, haciéndolos resbalar con cada paso. En el corral exterior, 5 caballos corrían en círculos, completamente aterrorizados. Sus ojos estaban blancos de terror. Uno de ellos, un potro joven llamado Relámpago, estaba tratando de saltar la cerca, lo que podría resultar en una pata rota o algo peor. «Yo voy por Relámpago», gritó Saba. «Usted traiga a los otros». Wade quería objetar. Era demasiado peligroso. El potro estaba completamente fuera de control, pero Saba ya estaba corriendo hacia él, moviéndose a través del barro como si fuera agua. Wade no tenía tiempo para preocuparse. Agarró una cuerda y se dirigió hacia los otros 4 caballos. Logró calmar al primero, un caballo viejo llamado Canelo, que conocía su voz. Lo guió hacia el establo a través de la tormenta rugiente. Cuando regresó por el segundo, vio algo que lo dejó paralizado. Saba estaba de pie frente a Relámpago, quien seguía saltando y pateando el aire con desesperación. Pero ella no estaba tratando de agarrarlo con una cuerda. Estaba cantando. No podía escuchar las palabras sobre el rugido de la tormenta, pero podía ver sus labios moverse. Y lo más increíble, el potro estaba empezando a calmarse. Lentamente, muy lentamente, Relámpago dejó de saltar. Sus patas volvieron al suelo. Seguía temblando, pero ya no estaba en pánico ciego. Saba extendió su mano, y para total asombro de Wade, el potro acercó su hocico y lo tocó. Un rayo cayó tan cerca que Wade sintió el impacto en sus huesos. El trueno que siguió fue como una explosión. Pero Saba no se movió. Mantuvo su mano sobre el hocico de Relámpago, murmurando palabras que Wade no podía escuchar, y lentamente, suavemente, comenzó a guiarlo hacia el establo. Wade sacudió la cabeza, incrédulo, y volvió a su tarea. Para cuando había metido a los otros 3 caballos, Saba ya había llevado a Relámpago a un compartimento vacío y lo estaba secando con un trapo viejo. Ambos estaban empapados hasta los huesos. El agua goteaba de sus ropas, formando charcos en el suelo del establo.
Wade temblaba. No sabía si de frío o de la adrenalina que aún corría por sus venas. Eso fue, comenzó a decir, pero no encontró las palabras. Necesario, terminó Saba por él, escurriendo agua de su trenza. Los caballos no entienden las tormentas, solo entienden el miedo. Alguien tiene que mostrarles que no están solos en ese miedo. Wade la miró realmente por primera vez. No como a una extraña, no como a una apache, no como a alguien diferente, solo como a alguien que entendía lo que él había estado tratando de hacer solo durante tanto tiempo. Salvaste a ese potro, dijo finalmente. Si hubiera saltado esa cerca... Pero no lo hizo, interrumpió Saba, porque no estaba solo. La tormenta continuó durante horas. Wade y Saba permanecieron en el establo, moviéndose de compartimento en compartimento, calmando a los caballos asustados. Trabajaron sin hablar mucho, pero había un entendimiento entre ellos ahora. Una confianza nacida del fuego, o en este caso, de la tormenta. Cuando finalmente la lluvia comenzó a disminuir y el cielo empezó a aclararse, Wade se dio cuenta de algo importante. No había pensado en el color de la piel de Saba ni una sola vez durante toda la crisis. Solo había pensado en lo agradecido que estaba de no estar solo. «Puedes quedarte», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «Con el trabajo, quiero decir. Si todavía lo quieres». Saba lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que él quería mostrar. «Sí», dijo simplemente. «Todavía lo quiero». Wade asintió, sin confiar en su voz para decir más. Se giró hacia la puerta del establo, mirando el paisaje empapado afuera. El sol comenzaba a aparecer entre las nubes que se dispersaban, pintando todo de dorado. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Tal vez, solo tal vez, no sería tan malo después de todo. Pasaron 2 semanas desde la tormenta. 2 semanas en las que el rancho de Wade Thompson comenzó a transformarse de maneras que él nunca había imaginado posible. Los caballos estaban más tranquilos. Los establos estaban más limpios. Incluso Trueno, el Mustang salvaje que nadie podía tocar, ahora permitía que Saba entrara a su compartimento y lo cepillara mientras murmuraba canciones en su idioma. Wade no lo admitía en voz alta, pero el rancho nunca había funcionado mejor, y todo era gracias a ella. Pero el pueblo había notado el cambio también, y no todos estaban contentos. Era sábado por la mañana cuando Wade fue al pueblo por provisiones. Necesitaba harina, café, algunos clavos para reparar las cercas dañadas por la tormenta. La tienda general de Martínez era el único lugar donde podía conseguir todo lo necesario sin tener que viajar 2 días hasta la ciudad más cercana. Cuando entró, el campanilleo de la puerta hizo que varias cabezas se giraran hacia él. El señor Martínez estaba detrás del mostrador, como siempre. Pero había otros hombres también. Ramírez, el dueño del rancho vecino. Su hijo Antonio. Y 3 hombres más que Wade reconoció como trabajadores de los ranchos cercanos. Todos dejaron de hablar cuando lo vieron entrar. «Buenos días», dijo Wade, quitándose el sombrero educadamente. El silencio que siguió fue incómodo, pesado como plomo. «Thompson», dijo finalmente Ramírez, un hombre corpulento con bigote espeso y ojos pequeños. «Justo el hombre del que estábamos hablando». Wade sintió que sus músculos se tensaban automáticamente. Conocía ese tono. Era el tono que usaban los hombres antes de empezar problemas. «Ah, ¿sí?», respondió con calma, caminando hacia el mostrador. «Espero que solo cosas buenas». Eso depende de tu perspectiva. Intervino Antonio, el hijo de Ramírez, un joven de 20 y tantos años, con demasiada confianza y muy poco cerebro. Escuchamos que contrataste a alguien nuevo. Así es, confirmó Wade.
manteniendo su voz neutral. Necesitaba un cuidador de caballos. Encontré uno. Fin de la historia. No tan rápido, dijo Ramírez, acercándose un paso. Escuchamos que es una mujer, una apache. La forma en que dijo apache hizo que sonara como una maldición. Wade sintió que la rabia comenzaba a hervir en su estómago, pero la mantuvo bajo control. Había aprendido hacía mucho tiempo que perder los estribos solo empeoraba las situaciones. Es una trabajadora excelente, dijo Wade firmemente. Los mejores caballos que he tenido en años. Eso es lo único que importa. ¿Lo único que importa? Repitió Antonio con incredulidad. Padre, ¿escuchas esto? Tiene a una salvaje trabajando en su rancho y cree que eso no es problema. No la llames así. La voz de Wade salió más dura de lo que pretendía. El silencio volvió a caer sobre la tienda, pero esta vez era diferente. Tenso. Peligroso. ¿O qué? Desafió Antonio, dando un paso adelante. ¿Vas a defender a tu india bonita? Wade dejó caer su sombrero en el mostrador lentamente. Sus manos, que habían estado relajadas, ahora se cerraron en puños a sus costados. Había sido paciente. Había intentado mantener la calma, pero había límites. Voy a decir esto una sola vez, dijo Wade, y su voz era baja pero clara como el cristal. Saba trabaja para mí porque es la mejor en lo que hace. No me importa de dónde viene, qué idioma habla, o qué piensa la gente como tú. Mis caballos están felices. Mi rancho está funcionando. Y eso es todo lo que necesito saber. Tus caballos no son lo único que importa aquí, intervino Ramírez, y ahora su voz era más seria, menos burlona. Esta comunidad tiene valores, Thompson. Tenemos historia. Hace 20 años, los apaches atacaron granjas por aquí. Mataron gente. Robaron ganado. ¿Ya lo olvidaste? No olvidé nada, respondió Wade. Pero Saba no es responsable de lo que hicieron otros hace 20 años. Igual que tú no eres responsable de lo que hizo tu abuelo o tu bisabuelo. No es lo mismo, escupió Antonio. Ella es una de ellos. Siempre será uno de ellos. Wade sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo rabia ahora. Era decepción. Decepción en esta gente que llamaba vecinos. Decepción en un pueblo que predicaba sobre comunidad y valores cristianos los domingos, pero practicaba odio y prejuicio el resto de la semana. Entonces supongo que no somos tan diferentes después de todo, dijo Wade tranquilamente. Porque tú eres uno de ellos, los que juzgan sin conocer, los que odian por miedo, los que nunca aprenderán que la gente es más que las etiquetas que les ponemos. Recogió su sombrero del mostrador y se giró hacia el señor Martínez, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Necesito harina, café y clavos. ¿Puedes preparármelos o necesito ir a otro lado? Martínez miró a Ramírez y luego de vuelta a Wade. Por un momento pareció inseguro, atrapado entre el cliente regular y los otros hombres del pueblo. Finalmente suspiró. Puedo preparártelos, dijo en voz baja. Dame 5 minutos. Gracias, respondió Wade. Esto no termina aquí, Thompson, advirtió Ramírez mientras Wade esperaba. La gente va a hablar. Algunos podrían dejar de hacer negocios contigo. ¿Realmente vale la pena? ¿Por una india? Wade se giró para mirarlo directamente a los ojos. Su nombre es Saba, dijo firmemente. Y sí, vale la pena. Porque por primera vez en años, mi rancho no se está cayendo a pedazos. Por primera vez en años, no estoy solo intentando hacer el trabajo de 3 hombres. Por primera vez en años, tengo esperanza de que esto pueda funcionar. Hizo una pausa y luego agregó. Y si eso te molesta, Ramírez, entonces el problema no es mío, es tuyo. Martínez regresó con las provisiones empaquetadas. Wade pagó en silencio, cargó todo en sus brazos y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir,
Se detuvo y miró hacia atrás. Una cosa más, dijo. Si alguien tiene algún problema con cómo manejo mi rancho, pueden venir a decírmelo a la cara. Pero si alguien intenta lastimar a Saba o hacerle daño de cualquier manera, van a tener que responder ante mí primero. ¿Quedó claro? No esperó respuesta. Salió de la tienda, subió a su caballo y cabalgó de regreso al rancho con el corazón aún latiendo fuerte en su pecho. Cuando llegó, encontró a Saba trabajando con los caballos como siempre. Ella levantó la vista cuando él desmontó, y algo en su expresión le dijo que sabía exactamente lo que había pasado en el pueblo. ¿Problemas? Preguntó simplemente. Wade negó con la cabeza mientras descargaba las provisiones. Nada que no pueda manejar. Saba lo estudió por un momento largo y luego asintió. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Wade, genuinamente confundido. Por quedarse de pie, respondió ella, cuando habría sido más fácil sentarse. Wade no supo qué decir a eso, así que simplemente asintió y se fue a guardar las provisiones. Pero mientras caminaba, sintió algo cálido en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. No de sí mismo, necesariamente, sino de haber hecho lo correcto incluso cuando fue difícil. 3 meses habían pasado desde aquel día tenso en la tienda de Martínez. 3 meses en los que Wade había esperado problemas que nunca llegaron de la forma que imaginaba. No hubo amenazas directas, no hubo violencia, pero hubo algo peor, silencio. Los otros rancheros dejaron de saludarlo cuando iba al pueblo. Algunos clientes que solían comprarle caballos dejaron de venir. En las reuniones de la iglesia, la gente se sentaba lejos de él. Era como si hubiera contraído una enfermedad invisible que todos temían contagiarse. Pero Wade descubrió algo sorprendente. No le importaba tanto como pensaba que le importaría. Porque su rancho prosperaba. Los caballos bajo el cuidado de Saba no solo estaban sanos, estaban magníficos. Brillaban con vitalidad. Se comportaban mejor. Y la noticia comenzó a extenderse, no entre los rancheros locales que lo evitaban, sino más lejos. Comerciantes de otras ciudades. Jinetes que viajaban largas distancias. Todos querían ver a los famosos caballos del rancho Thompson. Y todos querían conocer a la mujer apache que tenía un don casi mágico con ellos. Era un miércoles por la tarde cuando llegaron los visitantes que cambiarían todo. Wade estaba reparando una sección de cerca cuando escuchó el sonido de varios caballos acercándose por el camino principal. Levantó la vista y vio a 5 jinetes. Uno de ellos llevaba un uniforme que Wade reconoció inmediatamente. El ejército. Su corazón se hundió. El ejército y los apaches tenían una historia sangrienta en esta región. ¿Habían venido por Saba? Se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos en los pantalones mientras los jinetes se acercaban. El que llevaba el uniforme era un hombre de unos 50 años con cabello gris y una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda. Los otros 4 parecían ser ayudantes o escoltas. «¿Señor Thompson?», preguntó el hombre del uniforme, desmontando con la elegancia de alguien que había pasado toda su vida sobre caballos. «El mismo», respondió Wade con cautela. «¿En qué puedo ayudarlos?» Mi nombre es Coronel Mendoza, dijo el hombre, extendiendo su mano. Vengo desde Fort Benton. Escuché cosas interesantes sobre su rancho y sobre una mujer que trabaja aquí. Una mujer apache llamada Saba. Wade sintió que todos sus músculos se tensaban, listo para defender a Saba si era necesario. Pero algo en la expresión del coronel no era hostil, era... ¿curiosa? «Saba trabaja aquí, sí», dijo Wade firmemente. «Es mi empleada. Y una excelente trabajadora». No vengo a causar problemas, señor Thompson, dijo Mendoza rápidamente, levantando sus manos en un gesto de paz. Todo lo contrario,
Vengo a hacer negocios. Antes de que Wade pudiera responder, Saba apareció desde el establo. Se detuvo cuando vio a los hombres uniformados, y por primera vez, desde que Wade la conocía, vio algo parecido al miedo cruzar su rostro. Pero solo fue un instante. Luego su expresión volvió a ser calma y neutral. Saba, llamó Wade. Estos hombres vienen de Fort Benton. Dicen que quieren hacer negocios. Saba se acercó lentamente, manteniendo distancia prudente de los soldados. Mendoza se quitó el sombrero respetuosamente. Señorita Saba, dijo con cortesía genuina. He escuchado historias notables sobre su trabajo con caballos. Historias que, debo admitir, pensé que eran exageraciones hasta que hablé con personas que los han visto con sus propios ojos. ¿Qué quiere?, preguntó Saba directamente, sin rodeos. Mendoza sonrió ligeramente, como si apreciara su franqueza. El ejército necesita entrenadores de caballos. Buenos entrenadores. Nuestros caballos están nerviosos, difíciles de manejar en combate. Perdemos más soldados por caballos asustados que por balas enemigas. He probado con una docena de entrenadores diferentes y ninguno ha funcionado. Hizo una pausa y continuó. Pero escuché que usted tiene un método diferente. Un método que respeta al animal en lugar de simplemente romper su espíritu. Y eso es exactamente lo que necesito. Wade miró a Saba, tratando de leer su expresión. Ella miraba fijamente al coronel con esos ojos oscuros e indescifrables. ¿Me está ofreciendo trabajo?, preguntó ella lentamente. Le estoy ofreciendo un contrato, corrigió Mendoza. 3 meses para entrenar a nuestros caballos en Fort Benton. El pago sería generoso, muy generoso, suficiente para que pudiera comprar su propia tierra después, si quisiera. El silencio que siguió fue denso. Wade sintió algo extraño retorcerse en su estómago. Era una oportunidad increíble para Saba, una oportunidad de seguridad, de respeto, de futuro. Pero también significaba que ella se iría. Y la idea de volver a manejar el rancho solo, después de haber experimentado lo que era tener ayuda real, lo llenaba de una tristeza que no esperaba. No puedo, dijo Saba finalmente, y su voz era firme. Mendoza parpadeó sorprendido. ¿Perdón? No puedo aceptar su oferta, repitió Saba. Tengo un compromiso aquí. El señor Thompson me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Me dio una oportunidad cuando el mundo entero me dio la espalda. No voy a abandonarlo ahora. Wade sintió algo cálido expandirse en su pecho. No eran solo palabras, era lealtad, era honor, era algo que había pensado que ya no existía en el mundo. Saba, dijo Wade suavemente, es una buena oportunidad. No tienes que... Sí tengo que... interrumpió ella, mirándolo directamente. Usted se quedó de pie por mí cuando fue difícil. Ahora yo me quedo de pie por usted. Mendoza los miró a ambos con una expresión pensativa. Luego sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. Ya veo, dijo lentamente. Entonces permítanme hacer una oferta diferente. ¿Qué tal si contrato a ambos? Señor Thompson, he escuchado que también es un excelente criador de caballos. 3 meses de contrato para ambos, entrenamiento y cría, el doble de pago. Wade y Saba se miraron. En los ojos de ella, Wade vio una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Hacemos esto juntos? Wade asintió lentamente. Necesitaríamos garantías, dijo Wade, volviendo su atención a Mendoza. Garantías de que Saba será tratada con respeto, sin discriminación, sin problemas por su herencia, terminó Mendoza. Lo entiendo, señor Thompson. Y tiene mi palabra como oficial. Cualquiera que falte el respeto a la señorita Saba responderá ante mí personalmente.
Wade extendió su mano. Entonces, tenemos un trato. Mendoza la estrechó firmemente, luego se volvió hacia Saba y le ofreció su mano también. Después de un momento de vacilación, ella la aceptó. Excelente, dijo Mendoza con satisfacción. Vendremos a buscarlos en una semana. Eso les da tiempo para preparar el rancho. Después de que los soldados se fueron, Wade y Saba se quedaron de pie en el polvo del camino, observando cómo desaparecían en la distancia. Esto es grande, dijo Wade finalmente. Sí, acordó Saba. Asusta un poco. ¿Asusta? Wade la miró sorprendido. Pensé que no tenías miedo de nada. Saba sonrió ligeramente, la primera sonrisa real que Wade le había visto. Todos tenemos miedo, señor Thompson. La diferencia es qué hacemos con ese miedo. Podemos dejarlo ganarnos, o podemos usarlo para hacernos más fuertes. Wade asintió lentamente, entendiendo la sabiduría en esas palabras. «Sabes», dijo después de un momento, «creo que cuando regresemos de Fort Benton, deberíamos hacer esto oficial. Socios. 50-50 en el rancho». Saba lo miró con ojos brillantes. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos brillantes. Wade y Saba caminaron juntos de regreso al establo, ya no como empleador y empleada, sino como socios, como amigos, como dos personas que habían encontrado algo raro en este mundo duro. Confianza mutua. El futuro era incierto. Siempre lo era. Pero por primera vez en años, Wade Thompson lo esperaba con esperanza en lugar de miedo. Y eso hacía toda la diferencia.